Bienvenidos a otro episodio de Agradece y Crece Podcast. Muchísimas gracias a todas las personas que se mantienen pendientes de este espacio y que también están ávidos de aprender nuevas cosas y pues perseguir esa mejora continua y ese crecimiento personal. En esta oportunidad me acompaña el doctor Edward Wolantz, que va a hablar sobre un tema que me ha despertado mucha curiosidad, que sí se ha conversado mucho y que ha generado también cierta polémica, y vamos a tratar de resolver todas esas dudas. Les cuento, para que ustedes tengan oportunidad de conocerlo y también de saber la persona que nos acompaña en esta oportunidad. El doctor tiene un doctorado en Medicina y Cirugía de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer. También cuenta con una subespecialidad en nutrición clínica por la Universidad de Miami y también una maestría en nutrición humana de la Universidad de Barcelona, España. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, doctor, en esta oportunidad vamos a hablar de lo que debemos saber sobre la adicción al azúcar. Y la primera pregunta es, ¿verdaderamente existe la adicción al azúcar? Sí, quizás la primera pregunta es, ¿existen las adicciones? ¿Existen las adicciones? Sí, por supuesto que sí. Y eso está intrínsecamente relacionado con nuestra naturaleza biológica, porque nuestro cerebro está constituido por una masa gigantesca de un entrelazado de neuronas, cada una de las cuales tiene su axón, que es una especie de cola, y dendritas, y hacen interacción unas con otras. Son aproximadamente como unos 100,000 millones más o menos. Solamente. Y de conexiones interneuronales, agreguémosle que son 100,000 billones. ¡Wow! Es inmenso. Es todo un universo. Por supuesto. Y aprovechando de aclararle al público que nos ve que no es cierto que toda esa gran masa, todo ese cerebro, 3.500 gramos, estén mal utilizados, subutilizados. Alguien dijo que utilizamos como el 10% de nuestra capacidad cerebral. Y no es así. No, se utiliza el 100%. Estamos conscientes quizás de un 10%, Ajá. Porque no haríamos qué hacer con la información del otro 90%. Uh-huh. Cada célula está en comunicación permanente con el cerebro y el cerebro controla cada cosa que está sucediendo. ¿Qué haríamos con todas esas conversaciones intercelulares? Nos volveríamos locos. Entonces, ahí también, entre cada neurona y neurona hay unos espacios y se liberan sustancias. Una de esas sustancias son los llamados neurotransmisores. Y dentro de esos neurotransmisores hay neurotransmisores que lo que generan es un estímulo que nos produce algo que conocemos como placer. Uh-huh. Por ejemplo, la dopamina. Uh-huh. Y el ingesta o el desarrollo inclusive de actividades específicas hacen que esta dopamina se libere en mayor o menor cantidad. Y a veces se ocupa el término en neurociencias de un chorro de dopamina, pero es una descarga de dopamina que me produce un placer inmenso. ¿En qué circunstancias de la vida nosotros podemos experimentar este nivel de dopamina, por ejemplo? Porque no solamente está asociado a comer. No solamente a comer, también a beber, pero también actividades biológicas que están amarradas inexorablemente con el mantenimiento de la especie, el sexo. Uh-huh. Eso genera una liberación de dopamina inmenso. O cuando estamos enamorados,
de pronto. Todo eso que dice la gente, que siente, las maripositas. Las mariposas en el estómago. Esas son sensaciones de tipo neurológico que están manifestando ese placer que se está sintiendo a nivel cerebral. Ahora, todas estas actividades también, como usted menciona, tienen un origen biológico, tienen un objetivo. Para el caso, el tema del enamoramiento, la reproducción o preservación de la especie. Y en el caso de la comida, quizás, asumo que tendrá que ver con nuestra propia supervivencia. Muy bien, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Hoy remontémonos un poco en nuestra propia historia. Nosotros no estamos aquí en este planeta desde hace poquito tiempo, no son unos pocos miles de años. Nuestros antepasados en línea directa demostrables, como Ardi, el Ardipithecus, vivió hace 4.4 millones de años. Uh-huh. Lucy, el Australopithecus afarensis, hace 3.9 millones de años. Y de ahí venimos hablando hasta que llegamos a Homo sapiens. Y ya Homo sapiens estamos hablando de nada ni más ni menos que 300.000 años. Nosotros empezamos a contar desde el aparecimiento quizás de la parte cultural, con la escritura, la historia, allá en Sumeria, hace 5.000 y tantos años. Ya la civilización. Civilización. Bueno, ya habían. Lo que pasa es que algunas no tenían escritura y no se les cuenta dentro del tema de historia, porque la historia necesita que quede un registro escrito. Pero hay edificaciones, probablemente de tipo religioso, que datan de varias decenas de miles de años. Pero volviendo a nuestro tema, todo ese tiempo nuestros antepasados velludos y nosotros mismos, ya como el hombre moderno, hemos requerido alimentarnos para sobrevivir. De acuerdo. Todos los días. El que no come es porque no tiene, porque no había dieta del ayuno intermitente antes, hacía ayuno intermitente el que no encontraba. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y todos esos antepasados cómo sabían lo que comer y lo que no comer? Correcto. Muy buen punto. ¿Cómo lo sabían? Porque reconocían ciertos sabores. El sabor dulce era equivalente a esto es dulce, esto tiene calorías, esto tiene energía. O sea, no lo entendían como calorías, ni siquiera como energía, pero esto es bueno, esto me sirve. Y había una gran diferencia entre el que lograba consumir esas mezclas de grasas y azúcares con el que no lo lograba, sobre todo en un mundo donde se luchaba por sobrevivir todo el tiempo. Y que el alimento, asumo, no estaba a disposición, había cierta escasez en ciertas temporadas, es decir, también el alimento dulce, como las frutas en la naturaleza, tenía sus temporadas. Fíjese que hoy hay cierta tendencia, no tendencia, digamos, hay evidencia, es la expresión más correcta, que demuestra que la época en que fuimos recolectores cazadores no estuvo tan mal en relación a dieta variada y disponibilidad o capacidad para poder accesar a alimentos de manera constante, porque esta gente se movía buscando dónde iban, dependiendo de las estaciones del tiempo, agotamiento de las cosechas, etcétera, cosechas al natural, por supuesto. Mientras que cuando ya llegó la revolución agrícola, hace como 12.000 años, el ser humano se quedó fijo en un lugar y ya dependía de su cultivo. Ahí empezaron a haber otro tipo de problemas. Si esos cultivos salían deficientes o no se producían, ahí sí había ayuno intermitente o más permanente quizás. Uh-huh. Entonces, pero volviendo de nuevo al punto, es el sabor a lo dulce, el sabor dulce, era y es un indicador para nuestro cerebro, para nuestra parte que controla esa interacción de que ahí hay energía
y que esa fuente de energía nos conviene. Y por eso es que no sabemos cómo, pero nos engancha ese sabor. Por supuesto, y los experimentos abundan, ahí están, ponen, por ejemplo, experimentos, un bebé de simio, un bebé de rata y un bebé humano, que dicho de paso, en el genoma hay prácticamente cero diferencia. Y si usted les da a probar algo dulce a esos bebés, la expresión es de agrado. Y sacan la lengua, están buscando más. Deles a probar algo amargo, la expresión de los tres es de desagrado, de molesto, disgusto. ¿Y cómo? Si ellos no tienen algo que en inglés se explica muy bien con dos palabras. Hay algo que es el liking y algo que es el wanting. El liking es el placer que yo siento cuando como algo y lo degusto. El wanting es un placer que yo puedo sentir antes de dar la primera mordida o el primer sorbo, porque en mi mente hay una expectativa que llenar. Pero un bebé no tiene expectativa con relación a un sorbete, por ejemplo. Está cero. Está cero. Pero igual, si es dulce, lo va a disfrutar. Hay liking. ¿Por qué? Porque su cerebro reconoce en eso que dice el doctor Joaquín Fuster, un famoso y todavía vivo experto en neurociencias español, dice, eso es la memoria filética. Esa memoria está en nuestro genoma. No necesitamos pensar nada. Está ahí. Ya lo traemos. Ya lo traemos. Entonces, cuando hablamos del tema del sabor dulce, estamos hablando de algo amarrado a nuestra propia naturaleza. Ahora, entendiendo que es algo que ya está inherente en nuestra naturaleza, como usted lo menciona, ¿a qué se debe entonces que hay cada vez más personas que, bueno, las estadísticas a nivel también mundial dicen que hay altos índices de personas con obesidad, con diabetes, que esto también está asociado al alto consumo de los azúcares y harinas refinados y demás? Y uno dice, bueno, yo también he experimentado esta sensación que es muy difícil dejar de comer o cortarse de tajo el gusto por lo dulce. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Conociendo, pues, porque todos somos conscientes que el exceso del azúcar al final daña. Pero, ¿qué podemos hacer para solventar esta situación? Bueno, ahí volvemos a aquello que hablábamos al principio de esta charla, sobre la adicción. Entonces preguntamos que si había adicción a lo dulce. Y sí, es la búsqueda del placer por lo dulce es y puede convertirse en una adicción. De hecho, el azúcar como el prototipo, digamos, del sabor dulce, porque no es lo único que es dulce, puede ser una sustancia altamente adictiva. Pero ahí es donde habría que analizar, ¿radica el problema en la sustancia o radica el problema en la persona? En el consumo que le damos o en el uso que le damos. Ah, perfecto, porque si fuera la sustancia, como decir un veneno, todo el que lo consuma va a morir, exceptuando algunos que tengan por algún motivo una resistencia especial. Sí. Pero la tendencia va a ser todos mueren. Mientras que con el azúcar la podemos probar todos y no todos nos vamos a volver adictos, ni mucho menos vamos a tener obesidad, no nos vamos a ser diabéticos, etcétera. Pero el problema quizá radica en que la forma en que se aborda la situación es, si yo abordo al del problema, tengo que entrar en un tema bien complicado. ¿Cómo se comienza este abordaje? Es decir, ¿por dónde le entramos? Entonces, porque cada quien tiene contextos bien diferentes. Entonces, como no hay
físicamente la posibilidad de hacer una política pública, digamos, para abordar el tema de la adicción al azúcar, a lo dulce, de manera genérica, lo que hay que hacer es brindarle a la persona humana todas las herramientas para que pueda hacer un abordaje personal con todo el conocimiento necesario. Y eso se llama educación. Y cada vez que uno le habla a los políticos de educación, echan para atrás. ¿Por qué motivo? Pero es que eso es a largo plazo, 20 años. Ya tendríamos que tener como 4 ciclos cerrados de 20 años para educando a la gente. Pero no se ha hecho. Y cuando me dicen, sí, pero aún países de primer mundo tienen un montón de problemas de obesidad, de diabetes, que sean de primer mundo en diferentes situaciones, no quiere decir que la población está verdaderamente educada. Porque donde vamos a poblaciones realmente educadas, como las nórdicas, por ejemplo, no vemos esos índices. ¿Será que no hay azúcar en los países nórdicos? Yo creería que no es cierto. Sí, pues, sí, no, sí lo hay, pero a ver, es que a veces, doctor, creo que utilizamos esta sensación como de premio, ¿no? O a veces como los cumpleaños, o sea, como que nos estamos programando, o desde niños se nos programó, has hecho algo bien al niño, un premio, un dulce, porque no lloró con el doctor, o te cumplís años, soplas las velitas, el pastel dulce. Entonces como que hay una programación, quizás no sé si será algo cultural o bien de Latinoamérica, que lo dulce es como parte de la celebración de nuestra vida, parte de lo bueno, parte de lo que nos hace sentir contentos. La parte de la educación que con todo ese matiz de nuestro entorno se convierte en la parte autóctona, en la parte de las tradiciones, ¿verdad? Pero esas tradiciones, igual con la tradición del azúcar, está la tradición del alcohol. También. Si hay fiesta, hay alcohol. Y uno ve los países que su religión predominante es el Islam, no hay alcohol. Bueno, no hay alcohol ni en las sustancias que se ponen para oler bien, porque no son perfumes, no les ponen alcohol, son esencias nada más. ¿En serio? Está prohibido, donde son más fundamentalistas, ¿verdad? Egipto, por ejemplo, en Egipto no hay perfumes. Lo que encuentra uno son esencias, porque está prohibido el alcohol en todas sus formas. Creo que solo en los hospitales. Entonces, eso genera una conducta. Pero volvemos al punto de quién es el tema, dónde radica el problema, en la persona o en la sustancia. Y ahí es donde yo vuelvo a decir, es un tema donde los organismos internacionales, los ministerios de salud de los diferentes países, los políticos, encuentran más fácil señalar y atacar el producto y no la conducta. Porque hay que meterse con la educación de la gente. Y inclusive uno ve, OPS en América Latina promueve que se controle en las ventas escolares el consumo de alimentos procesados, como le llaman, que el tema de que sea procesados es una pseudo clasificación aberrante científicamente hablando, pero el punto es, sin embargo, promueven que no se haga nada con relación a los alimentos culturalmente aceptables. ¿Por qué motivo? Y promueven que no use azúcar para endulzarle, póngale dulce de panela. ¿Y qué creen que va a pasar a nivel metabólico? Es casi lo mismo. Por supuesto que, o sea, esa es una falacia, pero no se quieren meter con el sentir de la gente, con aquello que está bien arraigado. Ahí es donde la educación trabaja. Mira. Yo considero que, bueno, muchas personas que estén viendo esto habrán dado play al video porque tienen la idea de
mejorarse en algún aspecto de su vida y también de autorregularse. La vez pasada yo platiqué con usted, doctor, y me pareció bien interesante este planteamiento de decir, no hay que decirle no al azúcar, no hay que prohibirla ni demonizarla, sino a lo mejor, como usted dice, dosificar. ¿Cómo podemos entender este proceso? Teniendo en cuenta también que hay personas que están en un estado ya bien delicado de su salud y quizás hay personas que son diabéticas o personas ya con una condición. ¿Qué se puede hacer con respecto a esto? ¿Qué podemos hacer nosotros por mejorar desde nuestra propia trinchera? Bueno, una de las cosas quizás clave en esto es conocerse uno mismo. Si yo no sé siquiera cuánta es la cantidad de energía que necesita mi cuerpo al día, y andamos repitiendo por ahí un mantra, llamémosle el mantra, que es una cifra estándar, ¿verdad?, que se ocupa como un referente. Las 2.000 calorías. Las 2.000 calorías al día, sí, pero esas 2.000 calorías es para un individuo joven, de 70 kilos de peso, porque para eso es una media anglosajona, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que pesará como unas 150 libras, 145, es delgado, y hace actividad física todos los días y no tiene ninguna otra enfermedad, ¿verdad? Y hace un trabajo estándar, no es un individuo con una ni sedentario ni con una alta cantidad de carga laboral física. Entonces debemos de saber qué es lo que nos corresponde a cada uno, y si yo mido 1.30 o mido 1.90, y si soy hombre, soy mujer, si tengo 20 años o que soy un adolescente que quemo calorías sin moverme, aún dormido, estoy en un proceso de gasto energético enorme, o de pronto soy un anciano de 80 años y pico con un montón de enfermedades. ¿Cuál es mi realidad? Y bajo ese contexto, saber cómo puedo llenar esa necesidad. Porque hay gente que habla, y me topo en conversaciones que inclusive hacen estos comentarios a sabiendas de que yo soy especialista, y son aseveraciones, bueno, cada quien, ¿verdad? Sí. Como hay que evitar los carbohidratos. Entonces, que en paz descanse, ¿verdad? ¿Cómo? Pues 60% de nuestra dieta, de nuestra ingesta, para poder nosotros funcionar, tienen que ser carbohidratos. No, es que yo estaba refiriéndome al azúcar simple, a la que se le echa vamos, esa es otra historia, ¿verdad? O si no, sin grasa, porque la grasa es, no, tampoco, 30%, pues. Las proteínas. La proteína es una pequeña cantidad porque solo sirve para construir y reparar. No debería de ser fuente energética, puede serlo, pero es muy cara, pues, requiere mucho trabajo del cuerpo. Entonces, cuando sabemos eso, si nos dan educación desde pequeños a aprender cuáles son las fuentes, primero a quitarnos ridiculeces, ¿verdad? ¿Qué es eso de dieta libre de carbohidratos? ¿De qué está hablando? Pues, o sea, no. Se ha puesto bien de moda la dieta cetogénica. Sí, pero es que la gente, para empezar, ni siquiera sabe qué es el hecho de ser libre de carbohidratos. Sería mortal. Eso implicaría solo comer carne. Y grasa. O sea, sí, y manteca. Pues la grasa, la carne tiene muy poca, pero tiene muy poca cantidad de carbohidratos, y de ahí es proteína y grasa. Entonces, ¿podríamos vivir solo con eso? Sí, no, definitivamente. Entonces, hay que aprender cómo se come de todo. Y ahí vamos en los temas del balance. Si ese balance existe, yo podría ponerle una cucharadita de azúcar a mi café todas las mañanas, durante toda mi vida, y tal vez una a la de la cena también, y no me va a pasar nada. Digan lo que digan, no va a pasar nada. Puedo comerme una rebanada de pan o dos en el desayuno,
pero no voy a ponerle la cucharada de azúcar al café. Ahí está la cosa. Entonces, pero el problema es cuando uno se da cuenta que están señalando la sustancia, pero lo que no queremos decir es cuál es la costumbre de nuestra gente en este país. En las tardes, ¿qué hace? Bueno, no solo en las tardes, en las mañanas. Café con pan. ¿Y qué tipo de pan? Pan dulce. Ah, vale, ok. Es un postre. Es un postre bien azucarado. Sí. Entonces, no es el problema el azúcar per se, es la cantidad de azúcar que le pone. Y en las tardes, ¿qué pasa en todas las... No en todas, es una manera equivocada de hablar. En muchos sitios. En muchos hogares, en muchas oficinas públicas y privadas, que se reparte en las tardes o se comparte en las tardes. El café. Café con pan dulce. También. Sí, es que es algo muy cultural. Va uno a una capacitación, va uno a una conferencia es cierto. y es café con pan. Está hablando un médico de salud y el break va a ser con café, con repostería. Se molestan a veces cuando participamos en conferencias y uno de nuestros pedidos es, mire, pero si voy a venir a hablar de nutrición, por favor, no ponga pan dulce. Sea pan dulce. ¿De qué sirve que venga a hablar si lo que hacemos es diferente? Sí, no es coherente. No, y eso lo encuentra uno en muchísimas partes. Puede ir uno a Suiza y va a encontrar también galletitas sabrosas, chocolates. Es que yo soy fanático del chocolate. Sí, yo también. Y hay una cantidad ahí puesta y todo el mundo agarrando. Entonces, no es la sustancia, es el uso que hacemos de ellos. Y yo agarro chocolate si lo veo. Pero claro, no me atiborro de chocolate. No soy diabético, ni tengo la glucosa alta. A veces sucede, y yo creo que lo digo también porque a mí me ha pasado, doctor, que cuando tenemos un periodo que hemos restringido mucho el azúcar, cuando venimos a probarlo ya no podemos parar. Yo, por ejemplo, a veces digo, no, prefiero no probarlo porque si no, no paro. Porque hay una situación que uno ya no se puede detener. Es esa descarga de dopamina, pero ¿qué sucede? Usted ha tomado conciencia de que tiene esa actitud. O sea, su conducta la lleva, lo pruebo y ya no puedo parar. O sea, no es como que hay una cucharadita. Sí. Y no puedo. Sí, sino que se va a terminar la porción. Correcto. Y si le ofrecen otra. Y tal vez. Eso está demostrado. Sí. Entonces usted opta por no. Mejor no lo voy a hacer. ¿Verdad? Porque de pronto ya comí mi dosis del día. Entonces ya no más. Correcto. Pero si no ha comido su dosis del día y solo es una porción, está bien, no hay problema, cómesela y disfrútela. Ok. ¿Verdad? Pero volvemos al tema, no es la sustancia, es la conducta. Y la conducta viene de nuestro cerebro. Debemos conocernos a nosotros mismos, entender el mecanismo y actuar en coherencia. Eso es lo que hoy se promueve a través de una tendencia, de una línea de pensamiento científico que se conoce como reducción de daños y riesgos sanitarios y que se aplica a muchas cosas, ¿verdad? No solo es el tema de la comida, por ejemplo, porque el tema también es dar otras opciones. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo tengo el azúcar alta en sangre, la glucosa alta, y yo no como pan dulce, no como pan blanco, ¿verdad? Que si ese fuera el caso de que las harinas refinadas son tan mortales, un montón de gente en Europa ya habría pasado a mejor vida, porque allá son comedores de pan. Es cierto, se come mucho pan. Los argentinos, y buen pan. Pero no es verdad, no es el producto. Esa es una forma simplista de querer manejar algo y hacerlo mal hecho. No es la sustancia, es el manejo de la sustancia. Pero si no, están los aditivos, los edulcorantes, que me dan el placer, porque mi cerebro lo recibe como el sabor,
y me generan esa sensación de bienestar sin el efecto del aporte calórico y de toda la parte metabólica en el páncreas con la secreción de insulina. Que algunos dicen, pero siempre hay, pero no es igual, no es igual. Entonces es de algo, de consumir el endulcorante a consumir el azúcar, es mejor opción consumir el endulcorante. Sí, es que pensemos en función de las personas que no pueden estar sin ese sabor dulce y que quieren consumir una galleta. Es preferible que consuman una galleta que tiene un saborizante artificial, es más fácil. Uh-huh. Y no que le digamos no lo haga, no lo coma. O sea, vamos con un no a dar a borrar de un plumazo la evolución de 4.4 millones de años. Esa es una locura, hombre. Eso es ridículo, no se puede. Y ha venido fracasando. La política de la prohibición de conductas ha fracasado en todos los ámbitos, no solo en la adicción al azúcar, a las drogas, al tabaco, al alcohol. Mire el nefasto experimento de los Estados Unidos allá en los años 20 que prohibieron el alcohol. Ah, sí. Y acabaron con los bolos. Sí, no. Se hizo toda una industria de personas que lo estaban traficando. El crimen organizado apareció ahí. Sí. Mire ahora, Australia ha prohibido completamente el consumo de tabaco y de cualquier otro sustituto. ¿Han dejado de fumar? No es cierto. Hoy está incrementándose el contrabando, ¿verdad? Entonces, démonos cuenta, esas soluciones simplistas lo único que demuestran es desconocimiento. La conducta humana no funciona así. Tenemos que darle alternativas al que le gusta lo dulce, los edulcorantes, o también hablarle de otras fuentes de obtener carbohidratos simples que le generen ese dulzor. Pero ahí vienen cosas reales también. Sí. No, coma frutas, que ahí está lo dulce. Bueno, y he tenido pacientes que son unos grandes comedores de fruta. Ajá. No comen harinas, no consumen azúcar. Pero mucha fruta. Mucha fruta y se les sube la glucosa y terminan diabéticos, ¿eh? O sea, es el consumo, no es la sustancia. Y dicho sea de paso, hoy consumir fruta así como que muy abundante es un tema que se sale del alcance de la mayoría de los salvadoreños que no logran cubrir la canasta básica. Entonces, ¿cómo le andamos recomendando cosas que ni son tan accesibles porque la fruta escasea? Sí. ¿Verdad? Nosotros en El Salvador, cuando estuvo el problema de los hermanos guatemaltecos, empezamos a tener escasez de fruta. Y a veces aquí empieza usted a encontrar la fruta cada vez más pequeña, quiere decir que están cortándola antes del tiempo para poder salir a venderla. Y cara. Entonces, ya no es algo tan accesible. No es tan accesible. Y lo mismo sucede con el fumador. ¿Cómo le va a decir usted al fumador? Ya no fume, ¿verdad? Y no hay nada más que hacer que dejar de fumar. O sea, si lo dice un médico, no estudió. Eso no funciona. No funciona así. El cerebro trabaja de otra manera. Hay que darle opciones, pues. Doctor, yo creo que, bueno, por cuestiones de tiempo, yo no sé si se puede dejar como una parte 2 para que podamos ampliar, porque con gusto. Mucho que conversar, pero yo quisiera cerrar este espacio para que usted haga la invitación a las personas para que le encuentren en redes sociales o en su clínica directamente y que también puedan apoyarse de la orientación profesional que usted les pueda brindar. Claro. Además de eso, si son profesionales de la salud, en cualquier rama, medicina, enfermería, o psicología, trabajo social, etcétera, y quieren saber más sobre este tema de reducción de daños y riesgos sanitarios, hay un programa muy bueno. Yo imparto clases en ese programa que da cursos gratuitos de 10 semanas, que el programa se llama Reducción con doble X, Reducción doble X, y lo encuentran, tiene su página web, creo que es www.reduction.com,
y ahí pueden ver las clases para el otro año. Yo he dado clases en en 6, 9 cursos, y entiendo que se llevan capacitados más de 600 personas de los gremios sanitarios, por un lado. Por otro lado, pues para aquel que tenga un interés personal, individual, en un caso muy particular, puede contactarme al 7469-2193, mándeme un WhatsApp, ¿verdad? Y si no, y todavía mucho mejor, mande un WhatsApp al teléfono de mi clínica, 7160-3462. Pero por WhatsApp, porque es mucho más fácil. Así no podemos contestar la llamada, vemos el mensaje y lo contestamos con todo gusto. Excelente. Bueno, en esta oportunidad el doctor Edward Wolans con nosotros en este episodio de Agradece y Crece. Quedamos entonces para la parte 2. El segundo episodio de esta serie. La interesante. parte 2. Excelente. Muchas gracias y nos escuchamos y nos vemos en la próxima.